Vale, vamos a empezar y voy a explicarles unos conceptos básicos de trigonometría que voy a requerir. El primero es cuando tengo un triángulo rectángulo. Cuando tengo un triángulo rectángulo tengo dos catetos, un cateto opuesto, una hipotenusa dependiendo del ángulo, bueno, un cateto opuesto y un cateto adyacente dependiendo del ángulo, y la hipotenusa, que es más larga que cualquiera de los dos catetos. Ahora, para encontrar ya sea la hipotenusa o uno de los catetos, vamos a ocupar el concepto del teorema de Pitágoras. Aquí me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Sale? También, ya que tengo eso, también voy a ocupar tres operaciones trigonométricas, funciones, y voy a ocupar lo que es seno, coseno y tangente. Ahora, de aquí se me confunden mucho. Me dicen, seno del ángulo es el cateto opuesto entre hipotenusa. Sí, pero no siempre es seno del ángulo, siempre va a ser cateto opuesto. Bueno, digamos, siempre se asocia con que es este entre este. Y puede cambiar. Si el ángulo es el de acá arriba, el cateto opuesto es este. Y la hipotenusa siempre va a ser este. Ahora, de aquí, ¿cómo vamos a saber cuál es el cateto opuesto? Simplemente, si tengo el ángulo, asocio el que esté opuesto. Cateto adyacente es el que esté pegado al ángulo. Si el cateto opuesto de alfa es B, el cateto opuesto de beta es A. Cateto adyacente de alfa es A y cateto adyacente de beta es B. Ahora, seno de alfa, este es alfa, va a ser igual al cateto opuesto, en este caso va a ser B entre su hipotenusa, que va a ser C. Coseno del ángulo me dice que es el cateto adyacente a alfa va a ser A entre la hipotenusa C. Y finalmente, tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es B sobre A. Esto es del ángulo alfa. Si quiero del otro ángulo, seno de beta. Seno de beta me dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto a beta? A sobre C. A sobre C. Coseno de beta. B sobre C. Y tangente de beta. Beta es igual a A sobre B. Ahora, aquí quiero que vean algo muy importante. Seno de alfa es lo mismo que coseno de beta. Los dos son B sobre C. Y coseno de alfa es lo mismo que seno de beta. Son funciones recíprocas. Esto es, si por ejemplo tengo seno de 30 grados, es lo mismo que su complementario coseno de 60 grados. Si tengo coseno de 30 grados, es lo mismo que seno de 30 grados, su complementario. ¿Sale? ¿Conviene?